Muy bueno y bendecido día a todos nuestros oyentes de nuestro querido Devocional Chofar. Una mañana más estamos agradecidos a Dios por la oportunidad de estarmos juntos para compartir, meditar en su preciosa palabra. Es un gran privilegio poder empezar una mañana juntamente con nuestro Dios, saber que Él es un Dios santo, maravilloso y grande y nos permite estar en su presencia sin sermos consumados a causa de nuestros pecados. Damos a Él toda la honra, damos a Dios toda la gloria por su infinita bondad y por su gran amor. Y hoy vamos juntos a meditar en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 16 y 17. La Biblia dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mira qué hermosa pasaje bíblica el Señor nos concede en esta mañana. La Biblia nos muestra que el tamaño de la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Vemos que la Biblia empieza diciendo que porque 7 veces caerá el justo. 7 veces el Señor tendrá misericordia del justo. ¿Qué significa esto? Que el hombre, el justo, el siervo de Dios, puede caer, va a caer, pero en todas las veces que él cae, el Señor lo levanta. Entonces, tenemos que aplicar para nuestra vida y tener mucho cuidado a no interpretar de una manera equivocada. ¿Cómo así? Porque el pecado en nuestra vida, él tiene que ser como un accidente. Él es un accidente en la vida del cristiano. El accidente nosotros no planeamos, nosotros no queremos, pero él pasa en nuestra vida porque estamos expuestos a este mundo. Entonces el pecado tiene que ser de esta manera. El pecado debe ser un accidente en la vida del cristiano. No lo puede planear, no lo puede desear, pero se pasa. Y si pasa, no debemos dejar que el pecado nos deje caído, porque la vergüenza no es caer, la vergüenza es se quedar caído. Y si caemos, nosotros debemos nos acordar que la misericordia y la bondad de Dios va a nos perdonar. Entonces la Biblia dice que 7 veces, 7, caerá el justo, pero no se quedará caído, porque el Señor mismo lo levantará. El Señor mismo tendrá misericordia de aquellos que reconocen sus errores, sus fallas y dicen: Señor, yo pequé contra ti, yo pequé contra el cielo. Y el Señor, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, el Señor nos levanta, porque dice que vuélvese a levantar. Pero también vemos que hemos leído que cuando caere nuestro enemigo, el enemigo, aquellas personas que nos tienen como enemigo, debemos también amarlas, debemos también tener compasión de estas personas, tener misericordia de parte de Dios para con ellas. No debemos nos alegrar cuando vemos a alguien caído en el pecado, aunque esta persona no nos quiera, aunque esta persona nos hecho mal, debemos tener misericordia de ellas, porque el Señor nos corona de favor y de misericordia. No debemos alegrar nuestro corazón cuando tropece a alguien. Nosotros debemos entender que ellas necesitan también de la misericordia de Dios. Vemos que la Biblia dice que los impios, ellos caen, pero ellos se quedarán caídos porque no lo hay quien los levante. Ellos están inmersos, sumersos en sus pecados, en su vida de de mucho alejamiento de la presencia de Dios, en la ignorancia, y ellos se quedan caídos ahí en su pecado. Lamentablemente, ellos no reconocen al Señor Jesucristo, haciendo así con que ellos se queden caídos. Nosotros reconocemos
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Él nos ayuda, nos levanta. Pero cuando alguien no conoce al Señor Jesucristo, esta persona está sumersa en sus pecados, en sus vidas de errores. Entonces ellos se quedan caídos porque no hay quien lo levante. Hasta que ellos no reconozcan al Señor como su Señor, ellos se quedarán sumersos en sus pecados, en la iniquidad. Así ellos no estarán expuestos a la bondad de Dios porque ellos quieren vivir esta vida de pecado. Pero nosotros vemos que la bondad de Dios es gran, es misericordiosa para aquellos que o temen, para aquellos que o aman, que aunque caímos nosotros, Dios siempre tendrá una oportunidad de que nosotros volvamos arrepentidos, no volvimos más practicar a la misma práctica y verdaderamente debemos seguir a Dios y pensar que somos hijos de un Dios poderoso, misericordioso, pero también el Dios es todopoderoso y justo y no tomará en cuenta nuestros pecados cuando nosotros éramos ignorantes, cuando nosotros hacíamos las cosas sin conocer a Dios y aunque nosotros pecamos en el camino con el Señor, Él nos perdona si no volvemos a hacer el mismo y cometer el mismo error, porque si no, nosotros estaríamos pensando que Dios es un Dios tan misericordioso que acepta cualquier tipo de pecado y nos perdonará. No, en Dios no hay variación de frecuencia, Dios se aleja del pecado, pero Dios tiene una gran misericordia para aquellos que verdaderamente no quieren vivir una vida practicando el mal y el pecado. La Biblia dice en el Salmo 37 y el versículo de número 24 dice así: cuando el hombre cayere, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene con su mano. Jehová sostiene al hombre que cae, porque Jehová, Dios Todopoderoso, nos ama y Él no tiene placer al ver a nadie caído, a nadie que lo ama, a nadie que haya reconocido a Él como su Señor, como su Salvador. Él extiende sus manos para levantar a aquel que está caído. Yo no conozco a alguien capaz de nos amar tanto como nos ama Dios. Tanta inversión que le hace en nuestra vida para que seamos totalmente salvos. Aquellos que alcanzaron la salvación, aquellos que fueron salvos con el Señor, cuentan con la protección de Dios todos los días para que nos mantengamos firmes en sus promesas, para que nos mantengamos firmes en su palabra. Y la Biblia empieza diciendo, hablando del número 7, que el justo caerá 7 veces. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia el número 7 es el número de la perfección. Todas las veces que tú veas el número 7 en la Biblia, está representando la perfección de Dios. Así que un Dios perfecto perdona a hombres y mujeres imperfectos y levántalos para que sean instrumento de honor en las manos de Dios. El propósito de Dios es sacar al hombre del pecado, al hombre de la humillación, transformar la vida de un pecador en un hombre santo, una mujer santa, para que sea un instrumento de la gloria de Dios vivo, para que pueda dar testimonio de la bondad y de la misericordia de Dios, para que podamos alcanzar a otros, podamos hablar de este amor que nos alcanzó, que nos resgató, aun cuando nosotros estábamos sumersos en el pecado. Él nos sacó, Él nos dio oportunidad de sermos personas diferentes, personas distintas, personas que fueron alcanzadas por el amor. Así que aquel que es resgatado del pecado tiene por obligación sí hablar de Dios, de la misericordia de Dios y contar que Dios es bueno y que la misericordia de Él alcanza al pecador, alcanza a aquel que quiere verdaderamente ser un instrumento en la mano de Dios, alcanzado por las misericordias de Dios. En esta mañana, que el Señor Jesucristo pueda traer a nuestro corazón
que no debemos vivir una vida de pecado. Si pasamos por este momento, tiene que ser un accidente en nuestra vida. No podemos nos acostumbrar a todas las veces, Señor, perdona, perdona, perdona. No, debemos tener nuestro corazón volteado para la palabra de Dios, sabiendo que estamos bajo el cuidado del Todopoderoso. Esta mañana, mi oración es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra con sus infinitas misericordias y con un gran amor que es sobrenatural. Nos vemos mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.